Está bien. Así que el príncipe William ha estado en una auténtica cruzada entre bastidores en Windsor. Y la historia no se trata realmente de la persona a la que acaba de expulsar. Se trata de todo lo que esa persona reveló sobre cómo opera realmente esta familia cuando las cámaras están apagadas. Freddie Parker Bowles, que es el nieto de Camilla, acaba de ser expulsado permanentemente de la vida real. Y la forma en que sucedió dice más sobre el futuro reinado de William que cualquier declaración oficial jamás podría. La parte de la que nadie está hablando es que Anne vio todo lo que sucedió. Lo observó desde una ventana y su reacción fue básicamente un asentimiento silencioso que el personal reconoció inmediatamente como aprobación. Ese es el detalle que cambia esto de un drama familiar a algo más parecido a un reinicio constitucional que ocurre en tiempo real. Antes de entrar en el absoluto desastre que llevó a esto, solo quiero decir que si te gusta este tipo de análisis profundo de la realeza, dale a suscribirte en Crown Watch. Estamos desglosando las cosas que no aparecen en los comunicados de prensa oficiales. Bien, entremos en materia. Freddie Parker Bowles se ha ido, no temporalmente no invitado, no en un periodo de enfriamiento. No bienvenido de vuelta después de una disculpa, expulsado permanentemente. Y la cuestión es que William no tomó esa decisión en el calor del momento. La tomó semanas antes de que nadie más lo supiera. La guardó para sí. Dejó que las pruebas se acumularan y luego la ejecutó en una pequeña sala de estar privada con solo 3 personas presentes, sin asesores, sin personal, sin testigos que luego pudieran decir que había perdido los estribos. Solo William, Camilla y el propio Freddie. Ese nivel de control es honestamente más revelador que si hubiera gritado al chico delante de todos. Esto no fue ira. Fue una eliminación calculada. Y la razón por la que importa va mucho más allá de un adolescente que no pudo mantener la boca cerrada. Freddie Parker Bowles había estado presionando por un acceso que nunca se le había concedido, burlándose de la esposa de William a puertas cerradas y filtrando detalles privados de la familia que ponían a la corona en un riesgo real. William observó cada uno de sus movimientos durante meses antes de decir una palabra. Luego lo llamó a esa sala. Y lo que salió de la boca de William dejó completamente atónitos a todos los que se enteraron. Camilla se quedó allí indefensa. No pudo salvar a su nieto, y lo que vino después para ella fue algo mucho más oscuro que perderlo de la lista de invitados. Permítanme retroceder, porque la situación de Freddie Parker Bowles no ocurrió de forma aislada. William ha estado tratando sistemáticamente con lo que él ve como pasivos para la institución, y comenzó con alguien mucho más cercano al trono, Andrew. Andrew había estado presionando duramente para recuperar sus títulos, utilizando todas las conexiones que le quedaban, intentando abrirse camino de regreso a algo parecido a la vida oficial. William no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera durante su vigilancia. Le dijo directamente a su padre que la familia ya le había dado a Andrew oportunidad tras oportunidad y que ya no quedaban más oportunidades que dar. Ciertamente, no un segundo conjunto de títulos devueltos a un hombre que nunca había mostrado un solo indicio de verdadero arrepentimiento. Lo que llamó la atención del personal que presenció esto fue lo calmado que estaba William. Se sentó allí y vio a su padre firmar el rechazo a la solicitud de Andrew, negándose a restaurar un solo título, negándose incluso a dejar la puerta abierta para futuras discusiones. Un ayudante aparentemente dijo que ese fue el momento exacto en que entendió quién era realmente William debajo de la imagen pública pulida. Era capaz de excluir completamente a alguien sin pestañear, sin disculpas, sin mirar atrás. Así que Andrew fue manejado. Luego la atención de William se volvió hacia el lado de la familia de Camilla. Y aquí es donde entra Freddie Parker Bowles,
Camila había estado presionando discretamente para que su nieto obtuviera un asiento ceremonial en un evento de un regimiento, algo normalmente reservado solo para los Royals en activo. Quería darle algo real, algo oficial, un punto de apoyo dentro de la familia que nadie pudiera quitarle nunca. Su hijo, Tom Parker Bowles, tenía su propia agenda impulsando esto entre bastidores. Tom Parker Bowles había pasado años quejándose públicamente de que era el hijo de la reina, que no había recibido absolutamente nada. Furioso porque la posición de su madre nunca se había traducido en nada para él. Le dijo a Freddie más de una vez, medio en broma pero completamente en serio por debajo, que esta familia les debía mucho más de lo que nunca les habían dado. Y dijo algo que, en retrospectiva, explica todo lo que sucedió después. Le dijo a Freddie, tomamos todo, como nos convenga, con fuerza si es necesario. Esa era la filosofía. No esperes a que te lo ofrezcan. Exígelo. Tom Parker Bowles entrenó a su hijo palabra por palabra sobre cómo plantearlo directamente al personal senior de la casa en lugar de esperar a ser invitado como todos los demás tenían que hacer. Ese fue el primer error, y fue un error enorme. En el segundo en que Freddie Parker Bowles hizo ese movimiento, su nombre aterrizó directamente en el radar de William. William no dijo nada públicamente. Simplemente asignó a un ayudante para que empezara a vigilar cada movimiento de Freddie a partir de ese momento. Y Freddie, aparentemente sin tener idea de que ahora estaba siendo monitoreado, lo empeoró casi inmediatamente. Unas semanas después, se sentó para una entrevista con una pequeña revista de estilo de vida y mencionó la cena privada de la familia Windsor como si no fuera nada. Llamó a William un poco rígido y dijo que no creía que fuera a ser un buen rey. Tom Parker Bowles lo había empujado a hacer la entrevista en primer lugar, diciéndole que un poco de visibilidad nunca le hacía daño a nadie, que ayudaría a Freddie a construir su propio perfil fuera de la sombra de la familia. Tom incluso lo ayudó a ensayar qué decir de antemano. La oficina de William detectó esa entrevista en cuestión de horas. Esta vez, William no se molestó en mantenerlo en silencio. Le dijo directamente a su secretario privado que Freddie Parker Bowles era ahora alguien a quien vigilar. Oficialmente registrado. Para William, las palabras reales no importaban. Lo que importaba era lo que exponían. Freddie Parker Bowles veía a esta familia como algo que gastar para su propia imagen, no como algo al que debiera ninguna protección. Y luego se puso mucho peor que una entrevista imprudente. Freddie había estado diciendo a sus compañeros de clase que sabía cosas sobre la familia que no tenía por qué saber. Una de esas cosas era un detalle médico privado sobre el propio Charles. Llegó a un padre. Ese padre se lo mencionó a un periodista. El periodista lo llevó directamente a la oficina de prensa del palacio. El personal pasó 2 días completos enterrando discretamente esa historia antes de que pudiera explotar públicamente. Este fue el punto de inflexión. Antes de esto, Freddie Parker Bowles había sido un problema de imagen. Ahora era una amenaza de seguridad. Un adolescente con acceso suelto a la información médica privada de la familia ya no era vergonzoso, era peligroso. En la mente de William, Freddie había pasado completamente de alguien a monitorear a alguien que ahora era un verdadero pasivo para la propia corona. Luego llegaron los mensajes, y aquí es donde todo se desbordó completamente. Freddie había estado presumiendo ante sus amigos en un chat grupal, llamando a Windsor básicamente su segunda casa. Bromeó sobre conseguir que sus amigos fueran invitados a un evento de polo. Pidió al personal del palacio que doblara las reglas por él debido a quién era su abuela. El ayudante que lo vigilaba encontró estos mensajes a través de los canales de seguridad del palacio. No se habían filtrado públicamente. Todavía no, señor. William leyó cada línea él mismo, y lo que encontró después le heló la sangre. Tom Parker Bowles había dicho casi exactamente lo mismo en una cena un año antes.
bromeando que la familia debería empezar a cobrar a la gente por el acceso. Freddie ni siquiera estaba hablando por sí mismo. Estaba repitiendo casi textualmente las palabras de su propio padre. Ese fue el momento exacto en que William tomó su decisión en privado. Nadie más lo sabía todavía, ni Camilla, ni Freddie. Nadie. Y aquí está la parte que hace que toda esta situación sea mucho más complicada de lo que parece en la superficie. Camila no solo estaba al tanto de todo lo que Freddie estaba haciendo, lo había estado alimentando en silencio todo el tiempo. Durante años, Camila había empujado a Freddie más cerca de Windsor, más cerca de pertenecer, más cerca de la aceptación permanente. Porque su lugar dentro de esta familia probaba algo que ella necesitaba desesperadamente demostrar. Probaba que su propia lucha de décadas por la legitimidad había funcionado realmente, que había sobrevivido a ella, que se había transmitido a su propia sangre y se había vuelto permanente en lugar de solo personal. Cuando Freddie presionó por ese asiento en el regimiento, fue Camilla quien le dijo que lo pidiera y que nunca esperara a que se lo ofrecieran. Le dijo que así era exactamente como ella había sobrevivido dentro de esta familia. Le estaba entregando su propio manual, el mismo que había usado para abrirse paso a la fuerza en habitaciones que nunca la quisieron allí en primer lugar. Pero Camilla empezó a oír susurros propios por esa época. Una dama de compañía escuchó al secretario privado de William hablando con el maestro de la casa sobre ordenar las listas de invitados de ahora en adelante. Camilla no dijo nada en voz alta, pero empezó a poner discretamente distancia entre ella y Freddie en público. Una parte de ella sintió exactamente lo que se avecinaba antes de que nadie lo confirmara. Intentó una vez, con cuidado, sondear las aguas directamente con William. Le preguntó qué pensaba sobre mantener a la familia unida, incluso las ramas más complicadas. William le respondió con exactamente una frase: la familia no es lo mismo que un pasivo. Camilla nunca volvió a sacarlo. Luego ocurrió lo peor posible. Freddie Parker Bowles fue escuchado burlándose de Catherine delante de un grupo de amigos. Alguien lo grabó en su teléfono sin que él lo supiera. Freddie dijo que ella estaba jugando a disfrazarse de futura reina, que nunca sería realmente una de ellos, sin importar lo buena que fuera sonriendo para las cámaras. Fue aún más lejos. Imitó directamente su voz, llamándola entrenada, llamándola hueca, diciendo que era todo pulido y absolutamente nada debajo. La grabación se filtró primero a un chat grupal más amplio y luego se descontroló por completo. El momento empeoró una situación ya devastadora. Surgió solo 2 días antes de un importante compromiso conjunto en el que William y Catherine iban a aparecer juntos, presentando exactamente el tipo de imagen unificada que William había pasado años construyendo cuidadosamente. Para William, esto ya no se trataba de acceso o influencia o errores imprudentes. Esto era un ataque directo a su esposa, la futura reina, la madre de sus hijos, proveniente de dentro de su propia familia, extendida en el peor momento imaginable. Y aquí está lo que hizo que el silencio de Camilla fuera absolutamente imperdonable a los ojos de William. Ella se había enterado de los comentarios de Freddie hacia Catherine antes de que se filtraran a nadie. No dijo nada, no hizo nada, porque una parte enterrada de ella, una parte que nunca había dicho en voz alta a un alma viviente, no estaba del todo infeliz de escucharlo. Había pasado años viendo a Catherine eclipsarla por completo, viendo cómo el favor de William se inclinaba cada vez más hacia su esposa, mientras su propia posición se desvanecía silenciosamente en segundo plano. La crueldad de Freddie decía algo que Camilla había enterrado muy dentro de sí misma durante mucho tiempo, algo que ella nunca se habría atrevido a decir. La decisión de William ya había sido tomada en privado días antes de que esa grabación saliera a la luz, pero en el momento en que lo hizo, todo cambió.
Esto dejó de ser sobre proteger una institución. Se volvió personal, profundamente personal. Freddie Parker Bowles era un pasivo y ahora, a los ojos de William, también era un traidor. Así que comenzó el aislamiento y fue sistemático. El primer corte llegó en silencio. El nombre de Freddie fue eliminado de la lista de invitados para una recepción privada en los jardines de Windsor. Sin anuncio, sin advertencia, nada. Ni siquiera se enteró por el palacio. Se enteró por un familiar que casualmente vio la lista final y notó que su nombre no estaba. Nadie de la casa lo llamó nunca para explicarle por qué. Luego vino el segundo corte. Ya se había enviado una invitación para una reunión familiar más pequeña, ya confirmada, ya en el calendario de Freddie. 2 días después, llegó una nota seca de un secretario privado. El evento había sido reprogramado, decía la nota, y la asistencia de Freddie ya no sería requerida. La reunión se llevó a cabo exactamente como estaba planeada, solo que sin él. Al personal se le dijo, sin dar ninguna explicación, que eliminaran a Freddie del hilo de comunicación familiar utilizado para coordinar las estancias de fin de semana en Windsor. Ni siquiera recibió un aviso para eso. Se enteró de que había sido cortado cuando intentó confirmar su asistencia a algo y descubrió que ya no tenía acceso. Freddie llamó a su madre, confundido, preguntando si había hecho algo mal. Ella no tenía una respuesta para él. Ese silencio lo asustó más que cualquier respuesta podría haberlo hecho. Así que llamó a su padre a continuación. Tom Parker Bowles contestó y no sonó sorprendido en absoluto. Te lo dije, dijo. Eso es lo que hacen. Freddie le preguntó qué quería decir. La voz de Tom se endureció. Necesitas luchar. No dejes que te aplasten contra el suelo. Freddie le preguntó directamente, ¿qué debo hacer? Tom Parker Bowles no dudó lo que hacen los hombres. Freddie se quedó con eso durante un largo momento después de que terminara la llamada. No entendía completamente lo que su padre quería decir. No exactamente, pero algo en su pecho ya había decidido. No iba a dejar que esto le sucediera sin luchar. Así que se presentó de todos modos. Fue a un paseo benéfico en Windsor Park. La familia estaba asistiendo sin invitación y se quedó en el borde de la multitud observando. William lo vio y algo en su rostro se volvió inmóvil y frío. Este fue el momento en que William supo con certeza. Freddie Parker Bowles era ahora la oveja negra y tendría que recibir una lección que no olvidaría. Pero no aquí. No todavía. William ya lo había marcado y eso fue suficiente por hoy. Freddie notó algo peor que el silencio de William. Nadie siquiera lo miraba. Ni una sola persona de la familia se acercó. Ningún miembro del personal lo reconoció allí de pie. Incluso Camilla, su propia abuela, mantuvo los ojos fijos en otro lugar, en cualquier otro lugar, negándose a cruzar su mirada siquiera una vez. La vergüenza de eso lo golpeó más fuerte que cualquier cosa que William pudiera haber dicho en voz alta. No pudo quedarse allí ni un segundo más. Se dio la vuelta y huyó antes de que el evento terminara, con las palabras de su padre todavía resonando en su cabeza. Esa noche le envió un mensaje furioso a un amigo. Dime exactamente qué hice, porque nadie me lo dirá a la cara. Nadie le respondió nunca directamente, ni una sola persona. La madre de Freddie intentó todo lo que le quedaba. En las semanas previas a lo que vendría después, intentó 2 veces concertar una conversación privada entre Freddie y William directamente. Esperaba que una disculpa real cara a cara pudiera suavizar las cosas antes de que fuera más lejos. Ambas solicitudes fueron rechazadas. No por William mismo, siempre a través de intermediarios, siempre a distancia, siempre otra persona entregando un no. El personal que vio esto lo leyó exactamente como lo que era. William no evitaba la conversación porque estuviera ocupado.
Evitaba un momento de misericordia que no quería arriesgarse a tener, porque si se sentaba frente a Freddie Parker Bowles y lo miraba a los ojos, había una posibilidad, incluso pequeña, de que se ablandara. William no estaba dispuesto a correr ese riesgo, por lo que el aislamiento continuó frío, silencioso y total, hasta que no quedó nada de lo que Freddie pudiera ser aislado. Y luego llegó el corte final, la expulsión. Durante un fin de semana familiar en Windsor, Freddie publicó una serie de historias de Instagram desde dentro de un área privada de la finca. Una de ellas mostraba una foto borrosa de un pasillo con un detalle de seguridad visible en el fondo. La publicación fue eliminada en menos de un minuto, pero para entonces ya era demasiado tarde. Ya había sido capturada en pantalla y compartida. El equipo de seguridad de William no lo trató como un error imprudente de un adolescente. Lo trató como una grave falla operativa, una brecha real, y le dio a William exactamente lo que necesitaba: una razón limpia a la que pudiera señalar si alguien alguna vez preguntaba por qué Freddie Parker Bowles había desaparecido de repente. La verdad era más simple y más fría que eso. La decisión ya había sido tomada en privado semanas antes. Esta filtración no causó nada. Solo le dio a William la excusa para actuar más rápido. Los cercanos a él dijeron eso en voz baja después. Lo que vino después sucedió en una pequeña sala de estar privada, el tipo de sala que se usa solo para conversaciones familiares tranquilas. Eso lo empeoró, no lo mejoró. Se sintió doméstico, se sintió personal. Solo 3 personas estaban en esa sala: William, Camilla y Freddie Parker Bowles. Sin asesores, sin personal. William quiso que fuera así. No quería que quedara nadie en esa sala que luego pudiera decir que había sido algo más que completamente compuesto. No levantó la voz ni una sola vez. Le dijo a Freddie sin rodeos que su acceso a Windsor había terminado. Su lugar en las reuniones familiares había terminado. Cualquier participación futura en la vida real había terminado. Efectivo, inmediatamente. Usó la palabra permanentemente. Luego dijo lo que lo hizo personal. Miró a Freddie directamente a los ojos y dijo: "No tienes derecho a burlarte de mi esposa y llamarte familia". La voz de Freddie se quebró. Miró más allá de William, directamente a su abuela, y le preguntó directamente si esta también era su decisión. William no le dio la oportunidad de responder. Interrumpió inmediatamente. Esta decisión se tomó por la familia, no por una sola persona. Camilla no dijo nada. No defendió a Freddie. No se defendió a sí misma. Su silencio respondió a la pregunta mucho más fuerte que cualquier palabra podría haberlo hecho. Después de que Freddie saliera de esa sala por última vez, Camilla finalmente habló en voz baja, solo a William. Le dijo que esperaba que entendiera exactamente lo que acababa de hacerle a un chico que nunca pidió nacer en el desastre de esta familia. William tampoco respondió a eso, simplemente asintió una vez, como si el dolor de ella fuera un costo que ya había calculado y ya había aceptado como el precio de hacer lo que había que hacer. Camilla lo absorbió de la misma manera en que había absorbido cada otra disminución durante las 2 últimas décadas, porque entendía algo que Freddie nunca tuvo la oportunidad de aprender. El conflicto abierto con el futuro rey era una guerra que ella no podía ganar, y una que no podía permitirse que se viera incluso intentando. Pero su silencio en esa sala nunca fue solo dolor, fue culpa. Debajo de eso, había pasado meses alimentando en silencio el comportamiento exacto que acababa de hacer que su propio nieto fuera expulsado para siempre. Una parte de ella había necesitado que él creyera que pertenecía, porque su pertenencia probaba que la de ella finalmente se había vuelto permanente. Y una parte de ella, en algún lugar que nunca admitiría en voz alta, no había lamentado del todo escuchar lo que Freddie dijo sobre Catherine. Esa verdad se quedaría encerrada dentro de ella de la misma manera que todo lo demás por el resto de su vida.
La sala se vació. Freddie Parker Bowles se había ido, y en algún otro lugar de la casa, alguien había visto más de esto de lo que nadie se daba cuenta. Esa alguien era Anne. Ella estaba en Windsor ese mismo fin de semana y vio a Freddie salir de la finca solo. Ningún personal lo acompañó. No se envió ningún coche por él. Solo una llamada a un taxi normal desde la casa de la puerta. Como si fuera nadie. Como si nunca hubiera pertenecido allí. Anne observó todo desde una ventana. No se movió. No gritó. Solo lo vio marcharse. Días después, en un compromiso familiar, el nombre de Camilla surgió de pasada en la conversación. Alguien mencionó asuntos familiares, nada más específico que eso. Anne dio un pequeño asentimiento, casi nada, apenas un movimiento, pero el personal que había trabajado a su alrededor el tiempo suficiente lo reconoció instantáneamente porque había visto ese mismo asentimiento antes, décadas atrás. Cuando otro miembro de la familia había sido empujado silenciosamente hacia los márgenes y nunca había sido traído de vuelta, ese asentimiento significaba aprobación. Todos los que lo vieron entendieron que Anne había pasado 50 años viendo a esta familia casi desmoronarse bajo el peso de personas que trataban el acceso real como algo que se les debía en lugar de algo que se ganaba mediante el deber. Para ella, lo que le sucedió a Freddie Parker Bowles no fue crueldad, fue el sistema finalmente funcionando como ella siempre había creído que debería funcionar. Ella tenía su propia historia de renunciar a cosas por esta institución, elecciones que le costaron cercanía con su propia familia. Nunca se quejó de eso públicamente, ni una sola vez. Así que cuando vio a William hacer un tipo similar de sacrificio, cortando completamente a Freddie Parker Bowles, no vio crueldad. Vio a alguien que finalmente entendía lo que el trabajo realmente exigía de él. Esa noche, Anne llamó directamente a William. Su voz era diferente a la habitual, más suave pero firme debajo. Le dijo que estaba orgullosa de él. Le dijo que había hecho lo que había que hacer y que lo había hecho sin pestañear. William no dijo mucho a cambio. No necesitaba hacerlo. Por un momento, la llamada no se trató de deber o protocolo en absoluto. Solo fueron ellos dos. Familia diciendo algo que ninguno de los dos decía a menudo. La gente cercana a la casa lo resumió simplemente después. Anne nunca necesitó hablar públicamente, porque había pasado décadas demostrando exactamente lo que se necesitaba para sobrevivir dentro de esta familia. Nunca se trató de ser el más querido. Se trató de nunca dar a nadie una razón para eliminarte. Freddie Parker Bowles les dio una razón. Y lo realmente impactante cuando das un paso atrás y miras el panorama completo es que William no solo está limpiando la casa por el simple hecho de hacerlo, está trazando una línea que definirá todo su reinado. El acceso a esta familia no es un derecho de nacimiento si estás en la periferia. No es algo que puedas exigir porque tu abuela se casó con el rey. Es condicional, se gana. Y si lo tratas como una moneda para gastar en tu propia imagen, si te burlas de la futura reina, si filtras información privada que pone en riesgo a la institución, serás eliminado, no discretamente marginado, no suavemente desalentado, sino expulsado permanentemente, sin camino de regreso. Freddie Parker Bowles es ahora el ejemplo. Y el hecho de que Anne, el miembro más trabajador de toda esa familia, la que nunca se queja y nunca falla y nunca da a nadie una razón para cuestionar su lugar. El hecho de que ella vio ese taxi alejarse y dio un asentimiento de aprobación, eso te dice todo lo que necesitas saber sobre hacia dónde se dirige esta familia. William tiene su respaldo, tiene su respeto y acaba de mostrarle a todos, incluido su propio padre, incluida Camilla, incluidos todos los parientes lejanos que pudieran estar teniendo ideas sobre el acceso real,
que no dudará en cortar a cualquiera que amenace lo que está protegiendo. Freddie Parker Bowles les dio una razón. Y desde esa noche en adelante, una cosa quedó clara: nunca más dejarían que nadie jugara con esta familia, con esta familia, con esta familia.